Hola compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Vamos con el área de DPCC, primer y segundo grado de secundaria, radio Aprendo en Casa. Experiencia de aprendizaje. En el Bicentenario del Perú, reflexionamos y proponemos acciones para construir el país que anhelamos. Tema. Identificamos los desafíos de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir. Propósito. Identifica los desafíos del ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir a partir del ejercicio deliberativo. Competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Capacidades. Interactúa con todas las personas, construye normas y asume acuerdos y leyes, maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos, participa en acciones que promueven el bienestar común. Evidencia. Listado de desafíos para el ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir. Criterios. Menciona los desafíos para el ejercicio de los derechos y deberes en el país que anhelamos construir. Emplea legislación vigente y fuentes confiables para argumentar la razón de por qué los considera desafíos. Explica cómo el hecho de atender estos desafíos contribuye al bien común. Recordemos que el tema es identificamos los desafíos y los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir. Derechos y deberes. Analizar y reflexionar sobre el asunto público de los desafíos del ejercicio de derechos y deberes como peruanas y peruanos en el país que anhelamos construir. Igualdad de condiciones para descubrir nuevos talentos. Todas y todos nacemos con muchas capacidades en potencia, que luego podemos ir desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Para que podamos desarrollar nuestras capacidades y así descubrir nuestros talentos, necesitamos de condiciones y contextos favorables, así como la presencia de apoyo de otras personas que colaboren con ello. Por ejemplo, aquí también nos explican que algunas personas enfrentan más dificultades para reconocer sus talentos. Y también sería un problema enfrentar los estereotipos sociales. Ejemplo, es una pérdida de tiempo, pues no te va a dar dinero, el arte es asunto de mujeres. Ese es un prejuicio, es un estereotipo. Por su parte, algunas mujeres descubren que su vocación es ser grandes científicas, futbolistas, etc. Y les dicen, deberías dedicarte a leer o realizar tareas domésticas. La ciencia, el fútbol y la ingeniería son temas de hombres. Texto obtenido de la primera encuesta de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial hecha por el Ministerio de Cultura durante el 2017. El 53% de las personas encuestadas considera a los peruanos y los peruanos racistas. Sin embargo, solo el 8% de esas personas se considera a sí misma racista. Más del 50% de peruanas o peruanos se han sentido discriminados o discriminados. Entre los principales motivos se encuentran el color de piel, rasgos físicos, lugar de origen y la forma de hablar. Los lugares donde se han sentido más discriminados o discriminadas son los hospitales, comisarías y municipalidades. El 59% de peruanas y peruanos percibe que la población quechua y aymara es discriminada principalmente por su forma de hablar, vestimenta e idioma. El 60% de personas encuestadas percibe que la población afroperuana es discriminada, principalmente por su color de piel, rasgos faciales o físicos y porque se relaciona con la delincuencia. El 57% de peruanas y peruanos percibe que la población indígena de la Amazonía es discriminada, sobre todo por su forma de hablar, vestimenta y rasgos faciales o físicos. El 28% de peruanas y peruanos considera que las hijas o los hijos no deberían seguir las costumbres de sus padres para evitar ser discriminadas o discriminados. Preguntas. ¿Cuál es el asunto público que implica esta información? El asunto público que contiene esta noticia es la discriminación. ¿Cómo influye esta situación en el ejercicio de nuestros derechos como peruanas y peruanos? Este asunto no nos permite ejercer nuestros derechos y deberes. Por ejemplo, unas personas creen tener la razón y ofenden a otras, olvidándose de que el primer deber es respetar el derecho de las demás personas. ¿Cómo se evidencia este asunto en tu comunidad? Cuando una persona que habla otra lengua o viste diferente va a un lugar público, lo miran raro o no le hacen caso. ¿Con qué frecuencia ocurre esto en nuestro país? Con mucha frecuencia, sobre todo en las ciudades.
¿Esta situación permite el ejercicio pleno de nuestros derechos y deberes? No, ya que con este tipo de situaciones estamos incumpliendo la ley contra actos de discriminación. Asumiremos ahora una posición, que significa que sería asumir una postura frente a los asuntos públicos como el que estamos analizando, donde manifestamos nuestro acuerdo o desacuerdo, pero basados en nuestros valores y los principios de la sociedad en la que vivimos, que es en este caso el Perú. Debemos tener en cuenta lo siguiente: conocer el asunto público con base en fuentes confiables, conocer las leyes que están relacionadas con el asunto público. Podemos contemplar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución. ¿Qué dice nuestra Constitución política al respecto? Artículo 2. Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Para garantizar el respeto a la igualdad y la no discriminación, en el año 2000 se promulgó la Ley contra Actos de Discriminación, que se incorporó en el artículo 323 del Código Penal y sancionaba estos actos. De cierta manera, esto también, aquí nos explica que la ley número 28.867 modificó el artículo 323 del Código Penal y estableció lo siguiente: el que por sí mismo mediante otros discrimina a una o más personas o grupo o motivo promueve el público actos de discriminación por motivo racial, religioso, sexual, familiar, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, vestimenta, condición económica, opinión política o de cualquier tipo, con el objetivo de anular o disminuir el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la prensa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 3 o con servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Pregunta: ¿consideran que estas leyes son un avance para que se respete el derecho de las personas a no ser discriminadas? ¿Por qué? Sí, porque se ha pasado de sancionar la discriminación con una multa a sancionarla con prisión o jornadas de servicio a la comunidad. Avances en el cumplimiento de los deberes en los peruanos. La Constitución del 93 incluye el deber de participar en el gobierno y de contribuir a promover y defender la salud, el deber de los padres de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijas e hijos. ¿Qué han hecho las autoridades para que se cumplan estos deberes? En sí ha creado leyes e instituciones que contribuyan a su cumplimiento. También impuso sanciones a los que le incumplan. Nos mencionan como ejemplo la Defensoría del Pueblo. Deliberamos y llegaremos a consensos. ¿Qué es deliberar? Es evaluar tanto las razones en pro o en contra de algún tema o asunto para luego tomar una postura propia, razonable y sustentada. Podemos considerar los siguientes 4 aspectos: identificar y explicar en qué consiste el asunto público sobre el cual se delibera, asumir una posición con respecto al asunto público basada en legislación vigente, fuentes confiables y principios democráticos, deliberar sobre los puntos de vista y sus razones con claridad y respeto, arribar a consensos o acuerdos frente al asunto público sobre el cual se delibera, respetando también los disensos o desacuerdos, pues forman parte de la convivencia. ¿Cuáles son los desafíos del ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir? Vamos a mencionar unos cuantos, como que debemos conocer nuestros derechos para exigirlos y defenderlos, conocer nuestra historia y nuestro legado histórico, conocer las instituciones encargadas de proteger y vigilar que se respeten nuestros derechos, como lo es la Defensoría del Pueblo. A partir de todos estos conceptos, tenemos el reto que sería reflexionar y realizar un listado de desafíos para el ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir. Aquí puedes ver algunos criterios que debemos de seguir. Reto, tarea resuelta. Este sería el listado de desafíos para el ejercicio de los derechos y deberes. Debemos tener presente que tenemos libertad de conciencia y religión en forma individual o asociada. No hay delito de opinión ni persecución por estas. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Debemos proteger la pluralidad étnica y cultural de la nación. Debemos saber que tenemos la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. Debemos conocer que todos somos iguales ante la ley y nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, opinión, condición económica o cualquier índole.
Todo esto contribuye al bien común porque tiene influencia en todos los ciudadanos, con el objetivo de respetar las leyes, aportar valores y vivir en una sociedad con más equidad. Fuente. Esta es la fuente que puedes usar, que te estamos dejando, que nos puede servir. Recuerda, se está vendiendo esta sesión radial de Aprendo en Casa 2021 resuelta, de primer a quinto grado de secundaria. Ofrecemos guías radiales para docentes y guías radiales para estudiantes, solamente radio. Están resueltos con productos y evidencias en formato Word o PDF. Los documentos son editables y sin marca de agua y el envío es confiable y garantizado. Los métodos de pago son Yape o BBVA. Si estás interesado, escríbenos al WhatsApp de los números que puedes ver en pantalla. Por favor, toma en cuenta los métodos de pago. Genial, muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, Aprendo en Casa en 5 minutos, suscribirte a este canal, dejar tu like y tu comentario. Estás más que invitado a revisar el resto de nuestro contenido. Aprendo en Casa, resolución de la radio, y también Aprendo en Casa, carpeta de recuperación. Sé que te podría servir de algo. Me despido. Hasta pronto.